Buenos días, tardes y noches. Bienvenidos a un nuevo podcast de El Club de los que no han dormido. Y en esta ocasión me acompañan Sebastián Chacón. Alfredo Escobar. mis compañeros y yo. Hablaremos hoy sobre videojuegos, específicamente sobre la remasterización de los videojuegos. Eh, no sé, mis compañeros, si quieran decir algo sobre qué opinan de los últimos juegos que se han remasterizado. Pues Crash, de hecho, me atrevería a decir que este puede que sea la mejor, al menos para mi opinión personal, el mejor juego para remasterizar y que pudieron haber hecho. Porque pues yo crecí con un Play 1, entonces pues o sea, jugué el Crash, jugué todos los Crashes habidos y por haber. Y el hecho de que pues, Sony haya decidido volverle a dar vida al juego, no sé, me pareció un detalle muy chévere, muy importante. De hecho, este tema viene muy ligado también a eso, que no, pues nosotros somos una generación que ya ha pasado por muchos videojuegos y de pronto nos hemos criado con videojuegos, porque en definitiva nos hemos criado con videojuegos. Entonces, este tema va muy ligado a eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo es que un videojuego nos hace recordar lo que, la infancia que hemos pasado y esos momentos que diversión o estrés o dependiendo del juego que hayamos jugado nos haya producido esa sensación? Entonces, digamos que esos últimos juegos que se han remasterizado, como por ejemplo Crash, en Crash es muy coherente porque es una franquicia de hace muchos años y que tuvo muchos fans que ahora son ya gente adulta y que recuerdan con mucho agrado ese videojuego. Am, pues de estos últimos videojuegos que han remasterizado, que me hayan gustado, yo creo que el de Tomb Raider Anniversary y este, el de Crash, son como los que más me han llamado la atención o más me han gustado, porque creo que algo que pasa en las remasterizaciones es que para que uno las aprecie bien, tiene que haber jugado las versiones originales o realmente haberle gustado las versiones originales. Porque si no, simplemente es como, bueno, pues este juego que era popular y pues chévere, no, no, digamos, personalmente no le vende tanto a uno como juego. Aunque a mí me pasa, por ejemplo, con la serie Yakuza. Yo no jugué la serie Yakuza en su momento, pero ahorita veo el remake que le hicieron y yo lo quiero jugar. O sea, no he jugado el nuevo Yakuza, pero lo quiero jugar, sea como sea. Sí, entonces también con eso me doy cuenta que también es una oportunidad para la gente que de pronto no tuvo la oportunidad de jugarlo en su momento, o los niños o jóvenes de hoy en día que no lo jugaron, se enganchen de nuevo con una franquicia ya pasada. Por ejemplo, a mí me pasa con esa de Yakuza. Yo lo quiero jugar, nunca he jugado los juegos anteriores, pero me llama la atención, o sea, me gustaría jugarlo. Y creo que un remake debe hacerse, en mi opinión, pero mejorando los gráficos, ¿sí? Porque veo que hay remakes en donde simplemente juntan como todas las sagas de un juego en un CD y eso es lo que venden, y pues tampoco, tampoco es como tan a lo vasto, a lo burdo, vendernos remakes por vendernos. Bueno, entonces, ¿qué sería lo trascendental de ponerle un remake? Por ejemplo, como en Crash. Simplemente, es que por ejemplo en el remake de Resident Evil 1 y 2, perdón, en el 2, o sea, el gráfico y la jugabilidad es muy similar. Entonces, digamos que es lo que veíamos en el PlayStation 1, pero en HD, pero igual siguen siendo muy cuadrados los personajes y demás. Cosa que, por ejemplo, en Crash o en la serie que les estaba diciendo de Yakuza, mejoraron gráficamente todos los personajes, todos los escenarios, hicieron un trabajo, ¿sí? Pero, Sí, por es que ejemplo, realmente yo creo que
eso depende de la orientación que tenga el estudio que se va a encargar de la remasterización. Si lo que realmente quieren es realizar un relanzamiento para ofrecer el producto de viejas generaciones a poseedores de consolas de nueva generación, para ofrecer la posibilidad de que lo puedan jugar la nueva generación. O si lo que realmente quieres es relanzar la franquicia, en ese caso yo creo que sí lo que se debe priorizar, como tú lo dices, pues sería el apartado gráfico y ese tipo de cosas, pero depende de la orientación que tenga el estudio. Sí, porque, por ejemplo, el nuevo Crash, el Crash Insane Trilogy, que es como lo llaman al remake, no sé si ustedes sabían, pero por ejemplo, digamos, el código del videojuego es completamente nuevo, hecho desde cero. O sea, literalmente este juego lo hicieron viendo cómo era el viejo juego. O sea, no fue que cogieran parte del juego y lo volviesen a corregir o a mejorar. Literalmente lo que hicieron fue hacer un juego desde cero que se viese exactamente igual en la jugabilidad y todo al primer Crash. Porque uno lo puede jugar con, o sea, en los juegos de ahora uno utiliza digamos, el pad de las cuatro flechitas y pues no funciona mucho. Y, o sea, con Crash, este Crash, de hecho uno juega mejor usando las flechitas que usando con el joystick, porque el juego original estaba diseñado simplemente para jugarse con las flechitas. No, creo que en ese Crash yo recuerdo que yo jugaba en el PS1 con el joystick. Pero eso ya es consideración de cada jugador como lo haya jugado. Pero sí, la mayoría supongo que jugó con las flechitas, como le decimos. Entonces, es verdad que hoy los juegos de hoy en día no usan mucho las flechitas. O, por ejemplo, otro juego en el que, um, no sé, hay juegos en los que ya cuando les remasterizan mucho, que digamos cambian bastante el juego, se pierde la gracia o sea, siento que están lanzando otra vez la franquicia bajo el nombre de una remasterización. O sea, que se pierde el sentido original del juego. Como por ejemplo es con GoldenEye, con de James Bond. Porque la versión del 97 o sea, se ve mal, se ve fea y todo. Sacaron en internet uno puede encontrar versiones en HD, pero con gráficos feas y en las que el juego es muy fluido y es medianamente entretenido. Pero, por ejemplo, la que sacó Xbox, la versión creo que fue el 2007, que sacó no estoy, ahí no les tengo muy claro del 2010, perdón. Ahora ya lo tengo claro. El GoldenEye perdió toda la gracia de ser un juego de James Bond. Simplemente se volvió un Call of Duty con James Bond de personaje principal. Sí, y sobre la remasterización, sí, estoy muy de acuerdo con el punto que dice Alfredo, que depende mucho de lo que quiera el estudio, sí, que va a desarrollar el remake. Porque es verdad, si simplemente lo van a sacar para generar plata, quitarnos las monedas, pues sacan un disco compacto con todos los juegos que nos han ya vendido antes. Pero si en realidad quieren vender, sacar de nuevo a flote una franquicia, pues hacen lo que hicieron con Crash, que básicamente es sacar un nuevo juego, como lo decía Sebastián, desde ceros y enganchar a nueva audiencia. Por ejemplo, de los juegos que ustedes han jugado, y que yo sé que son muchos porque son amigos de toda la vida, y de hecho este podcast, el Club de los que no han dormido, muchas veces no hemos dormido por jugar de los juegos que han jugado, ¿cuál les gustaría que tuviera un remake? Bueno, en cuanto a juegos que me gustaría que remasterizaran, yo no sé si lo sepan, pero soy muy fanático de la saga Príncipe de Persia. Ya me robó el Y tema. a mí, oh, perdón si me metí a tu casa y robé tus temas, Sebastián. Vio Pero sus, vio sus panties Vio, colgados secándose, pero vio mis notas del podcast. vi esos panties colgados en la regadera. Bueno, exacto. eh, soy muy fanático de Príncipe de Persia y creo que hay suficientes personas que hayan jugado el juego y que les haya agradado como para que sea interesante una nueva remasterización, un nuevo lanzamiento. Porque en cuanto a historia, jugabilidad, eran juegos que enganchaban muchísimo. Y a nivel gráfico, si uno se pone a ver, digamos, el primero y el segundo, ¿no? Y hasta el tercero incluso,
sería interesante un lanzamiento con los gráficos de la nueva generación. Y no habría mucho que hacer porque la historia habría que dejarla intacta. Pero si me quedara con una franquicia que remasterizar, sería Príncipe de Persia, que actualmente la está reemplazando Assassin's la Creed. franquicia de Assassin's Creed. Pero yo sería muy feliz con un relanzamiento y creo que muchos lo recibirían con los brazos abiertos. Sí, ya Alfredo me compró con ese comentario de volver a sacar Assassin's Creed, perdón, Príncipe de Persia, porque pues desde que Assassin's Creed lo reemplazó, no Ubisoft, pues digamos, cerró las puertas al Príncipe de Persia y ya han pasado más o menos unos 10 años desde que se dejó la saga original. Y, y sin embargo, yo me acuerdo jugando el Príncipe de Persia 2 y tenía pues la animación musical y los efectos, todo se veía muy muy bien. Y pues uno lo ve ahorita en pues no es lo mismo, o sea, ya, digamos, el nivel de gráficos al que estamos no es lo mismo, pero yo estoy seguro que sería algo que mucha gente disfrutaría. Así que, si no sé qué otro juego piensen ustedes, para mí ese sería que yo sí o sí compraría. Sí, Yo, lastimosamente Ubisoft tomó la decisión de continuar por el camino de Assassin's Creed porque no sé si lo sepan, pero el primer Assassin's en realidad iba a ser un príncipe de Persia, pero finalmente se estiraron todos los recursos a volverlo un juego totalmente nuevo, una nueva franquicia. Y yo creo que estaría bien que retomaran un poquito digamos, por el lado del último príncipe de Persia, el príncipe de Persia 2010, que ya no va por el mismo camino de la franquicia original, que se llama Las Arenas Olvidadas. Yo creo que fue como una intención de Ubisoft de reiniciar un poco ese universo del príncipe de Persia. Pero finalmente quedó en ese intento y ya el juego no pasó como sin pena ni gloria, pero sería interesante que retomaran la idea. Alfredo me pone a pensar un poco sobre el intento de volver a lanzar la franquicia y me atrevería a decir que con muchos de esos videojuegos viejos que uno le gustaría que volviesen a salir, hay limitantes, por ejemplo, pues con el argumento de la historia, porque por ejemplo algo que caracteriza a Príncipe de Persia es la historia, o sea, es una historia muy complicada y del hecho de que el juego, o sea, para que el juego salga bien, no solamente tiene que jugarse bien, sino en Príncipe de Persia tiene que tener sentido con lo que está pasando digamos, en el universo. Y llega un punto en el que muchos juegos, digamos, por querer seguir manteniendo viva la franquicia, puede que estropeen la historia. Yo creo que esa sería alguna de las razones por las que muchas de franquicias actuales, por ejemplo, el Legend of Zelda, o sea, nunca me ha gustado mucho, es precisamente por el largo de la franquicia y que siento que como que ya no tiene mucho sentido. Sí, sí, eso es algo muy importante de los tres primeros juegos, que si uno se pone a ver la historia, es muy cuidada a detalle. Entonces yo considero que en parte Ubisoft se basó como en la complejidad de una nueva historia, los requisitos de crear una nueva historia eran un poco complejos como para continuar con la franquicia. Entonces yo creo que sería un perfecto candidato para sacar una remasterización y que tanto nuevos usuarios como viejos usuarios nos animemos a comprarla, a usar el juego. A Michael, ¿cuál le gustaría remasterizar? yo tengo sueños húmedos, pensamientos oscuros y Indecentes. todo lo mundano que se puedan imaginar con un remake de Dino Crisis. O sea, ese juego era un pariente de Resident Evil, pero era otra cosa, ¿sí? Era acción, era... No, ese juego yo disfruté mucho tiempo, muchos años, muchos meses de mi vida con ese juego y yo de verdad quiero un remake de Dino Crisis. ¿Ustedes no jugaron Dino Crisis? Sí, Dino Crisis, perdón. yo jugué el 2 en el que tenía los ángulos de cámara fijos en los que uno entraba corriendo a la sala por un lado y el personaje cogía para otro lado, tan pronto cambiaba el ángulo de cámara porque uno ya estaba apuntando hacia otro lado. Sí, Y, era un Resident Evil. sí, y le vería potencial, la verdad. Lo Sí, único es que me he puesto a pensar y pasaría. El único problema con remasterizar un shooter, bueno, que aunque no es un shoot, bueno, sí, es un shooter. O sea, me refiero a un juego con armas a distancia. Sería que
con las tecnologías actuales puede que pase lo mismo que con GoldenEye, que la mayoría de shooters acabarían siendo simplemente un juego de tiros, y esta sería pues, disparar a dinosaurios en Call of Duty. Sería como lo único que yo le vería como problemas personales remasterizando cualquier juego de esa clase. Alfredo no jugó Dino Crisis. No, no lo llegué a jugar, pero sí tengo referencias del juego. Digamos que el juego, la esencia del juego es las dificultades que se presentaban para poder, o sea, no es el simple shooter de que, listo, vamos a disparar y vamos a matar al que se nos atraviese, El estrés. sino, sí, Yo me te acuerdo persigue te persigue el T-Rex o va a explotar la pinche bomba o algo va a pasar, pero sí, es eso, es ese valor agregado que tenían esos videojuegos que eran shooters, pero no eran el simple shooter como, no sé, como Halo o Gears of War, que es dedicarse a disparar, sino le agregaban un cierto contexto y sentido a la trama del videojuego que se ha perdido y que pues sería chévere volverlo a encontrar en estas nuevas generaciones. No sé si ustedes jugaron Legacy of Kain Soul River. Solo ver sí. Uf, ese juego merece una remasterización. Y tiene una historia para realmente remasterizar, o sea, vale la pena la historia para remasterizar. Bueno, y a mí me surge una pregunta, porque por ejemplo, vimos, o sea, por ejemplo, Alfredo y yo estamos de acuerdo con que en Príncipe de Persia simplemente sería mejorar las gráficas y volverlo a sacar. O sea, la historia no la pueden tocar porque donde la toquen pues, o sea, se daña en sí el juego por la complejidad que tiene la historia. Pero por ejemplo en Dino Crisis hablamos de que podrían modificar de pronto un poco la jugabilidad, de que sería algo que la gente vería que podrían hacer. Entonces, ah, ¿qué considerarían que es mejor? Que simplemente modifiquen gráficos y que se vea juego bien bonito, nuevo, pero que sea exactamente el mismo juego, o que mejoren la historia, bueno, modifiquen la historia porque no necesariamente va a salir mejor, y digamos el desarrollo del juego. Yo personalmente creo que depende muchísimo del juego en cuestión, porque obviamente hay ciertas mecánicas que si hoy en día se lanzan tal cual como se desarrollaban en anteriores generaciones, yo creo que no tendría muchísimo éxito. Sería como lanzar a la basura el potencial de las nuevas consolas. Considero que hay ciertos ejemplos puntuales donde sí habría que realizar como ciertas modificaciones, ya sea en el apartado jugable, ciertos detallitos, pero hay ciertos casos en los que sí, por más bueno que nos haya parecido el juego en su momento, actualmente no tendría ningún sentido, no tendría ni pies ni cabeza. Entonces, casos de casos. Yo digo que donde premia la historia, únicamente se debe modificar el apartado gráfico, pero en otros sí habría que realizar ciertas modificaciones más allá de simples gráficos. Sí, totalmente de acuerdo con Alfredo. Hay videojuegos que de antes que simplemente no se van a poder jugar igual en términos de jugabilidad. Por ejemplo, el Dino Crisis es muy difícil que se siga jugando igual. Ahí habría que hacerle un cambio en su jugabilidad. Pero la historia sí, yo considero que debe ser la misma en todos los casos. La historia debe ser la misma en todos los casos. La jugabilidad sí es variable, pero para mi consideración la historia debe ser la misma. Porque de hecho uno se enganchó no solo con la jugabilidad, sino con la historia. Entonces, al hacer un remake y uno volver a traer a los antiguos jugadores y enganchar nuevos jugadores, creo que la historia es lo más fundamental en este sentido. Y tú, Sebastián, que lanzaste la pregunta, ¿qué opinas al respecto? Creo que, mm, bueno, cuando lancé la pregunta no tenía una idea muy formada al respecto, pero concordaría con Michael en que la historia debería guardarse y la jugabilidad ya podría mejorarse dependiendo claramente pues del tipo de juego. Y creo que ya había puesto mi punto al respecto de que la mayoría de juegos serían considerados shooters, ah, tendrían el riesgo de no acabar muy bien las remasterizaciones dependiendo de cómo lo hagan. De resto, pues juegos como tercera persona, que sería, qué sé yo, como God of War, Dante's Inferno, Príncipe de Persia,
no se le cambiaría mucho y no habría mucho que se le podría cambiar y serían la clase de juegos a los que yo les vería como más exitoso en términos comerciales un remake. De hecho, yo discrepo. Yo creo que los juegos de shooter tienen mucho más potencial. Sí, pero yo me refiero es a qué tan exitoso sería el remake, porque pues a mayor potencial en los juegos shooters yo creo que tienen mayores factores de que algo salga mal. O sea, yo digo, yo hablo desde, si yo fuese productor de videojuegos, me iría la fija con uno de estos y sé que va a ir bien, a pesar de que sé que los otros podrían quedar mejor. ¿No? Y actualmente, en cuanto a shooters, prácticamente todos los años tenemos un lanzamiento por parte de el Call of Duty de turno y un Battlefield si llega a ser necesario. Entonces yo creo que un relanzamiento tendría que ser, mejor dicho, un juegazo para que prácticamente le pueda hacer cierto peso a alguno de esos juegos. Porque de shooter estamos invadidos y al año tenemos las dos entregas como comprometidas, las obligatorias. Sin mencionar que pueden sacar otro de Halo, otro de Medal of Honor, otro de Gears of War. Correcto. Por ejemplo, Así. hablando de Medal of Honor, las dos primeras entregas es algo que merece remasterización. Es un shooter, pero es que la historia de esas dos primeras entregas no se volvió a repetir en el resto de Medal of Honor. Correcto, pero yo creo que también es porque, si mal no De hecho, recuerdo, fue dirigido por Steven Spielberg. Es que nomás partiendo desde ese punto, ya es un juego que sí o sí merece remasterización. sí, pero coincido porque, Sigui- o sea, Siguiendo las dinámicas de un shooter actual, ¿no? O sea, obviamente no te van a poner nomás la pistola ahí al frente con pocas leyes de la física, sino como actualmente ya se manejan los shooters, pero conservando su historia. Pero que no sean las leyes de física del Counter-Strike. ¿Qué iba a opinar Sebastián sobre el Medal el- of Honor? que sí la remasterización estaría bien, pero porque precisamente o sea, la historia, o sea, esos Medal of Honor yo me sentía que estaba jugando como los James Bond de PlayStation, o sea, que eran, o sea, tenía su historia y su complicación, pero al nivel de qué decisiones toma uno y qué tan arriesgado es, no en plan de simplemente salgo a dispararle a la gente y yo sé que aguanto más tiros que ellos. Que fue algo que se fue perdiendo poco a poco con los Medal of Honor. Me dio esa impresión. Fue más como volviéndose shooter genérico. Y Sí, creo que en total. ese sentido, pues, por esas razones sí merecería remasterización, pero que respetaran, digamos, el tipo de dificultad y el reto que suponía el juego en ese momento. No que lo hicieran, no que pongan la historia con la jugabilidad de un Medal of Honor actual. Sí, sí, total. O sea, es que digamos que en ese tiempo, ese Medal of Honor, aparte de ser un shooter, tenía una historia y un contexto o sea, el ambiente del juego era totalmente distinto, no era salir, ir a disparar y ya. Creo que eso deberían retomarlo en un remake. Y yo me refiero a que a que hacerlo con o sea, los modelos actuales en cuanto al disparo y las armas y demás. Eso sí, pues digamos que se va a aprovechar la nueva, o bueno, los tiempos actuales de las consolas y el Sí. rendimiento que estás dando. Ni siquiera un remake. Yo me atrevería a decir que eso es como un enfoque que deberían tomar muchos de los shooters actuales. De volverlo a hacer más realista en el sentido en el que, pues, no sé, es que personalmente es algo que me molesta a nivel personal de la mayoría de shooters actuales, es de que uno tiene que dar balas infinitas para matar gente y todo, especialmente cuando uno juega online. Todo el mundo aguanta tiros los que uno quiera y también uno aguanta muchos, o por el contrario, es demasiado am, explosivo y todo el mundo se anda muriendo muy rápido. No hay parte estratégica, todo el mundo corre demasiado, todo el mundo... ¿El online mató la historia en los shooters? Sí, o sea, sí. O sea, sí es más entretenido pues porque los otros jugadores tienen más inteligencia, por ponerlo de alguna manera, pero se perdió la gracia táctica en un shooter, Sí, ya desde mi punto de vista. nadie se enfoca ya en la historia. Alfredo, ¿qué opinas sobre eso? Sí,
creo que es muy acertada la pregunta que realizas de si el online mató a los shooters. Yo creo que no solo los shooters, sino más de un juego. Y no digamos tanto que mató, sino que cambió un poco la mecánica que tiene el jugador a la hora de comprarse el juego. Ya la intención no es tanto vivir una buena historia, sino me compro el juego, me paso las 2, 3 horas de campaña, porque tras del hecho se hacen campañas muy cortas en los shooters de estos tiempos, y a lo que me dedico a jugar online. Y pues no estoy diciendo que eso esté mal, sino que obviamente no va con esa esencia con la que crecimos nosotros de desarrollar una buena historia, pasar un rato agradable, pero no sé, no me lo disfruto mucho. Y Sí, ahora, por ahí, Sebastián hizo un comentario de Dantes Inferno. Yo sé que ya el tema pasó, pero ese sería otro que remasterizaría sí o sí. No, yo no sé, para mí este todavía tiene muy buenas gráficas para remasterizarlo. No, sí, tiene muy buenos gráficos, sino que digo para la nueva generación, para quienes no lo jugaron en su momento. Es un juego brutal. ¿ustedes jugaron alguna Y vez tenía otro Medieval? en mente, pero se me pasó. Dime. ¿Medieval? Uy, pero eso ya es, o sea, eso ya es Vieja tirando por guardia. allá. Sí, o sea, eso ya es vieja guardia, vieja guardia. Yo me Pero por acuerdo, ejemplo, alguna vez lo jugué y me acuerdo de la calaverita y todo, pero del juego en sí no me acuerdo. Sí, yo tampoco. Tengo al personaje acá fresco, pero de la jugabilidad. de la jugabilidad era así como ese tipo de juegos que se hacían, diría que eso es carta segura, que eran tercera persona y con selección de armas y jefes súper difíciles y creo que sí, ese juego pegaría mucho en un remake. Sí, sí, porque además, Además, la historia es precisamente muy por ser tan atrayente. viejo, No, y el contexto de la historia es que, a ver, hay unos un cliché de historias que uno dice, sí, este juego va a funcionar. Y otras que uno dice, no, este no va a funcionar. Este es un cliché de esos que uno dice, definitivamente va a funcionar. Una calavera con una espada en un mundo algo gótico, ese de verdad pegaría duro. Ahora que recuerdo, le iba a comentar una cosita a Sebastián, que él dice que actualmente los shooters se basan únicamente en disparar y que hay que descargarle 200 cartuchos al enemigo para que muera. bueno, no, o sea, o hay esos o Un hay unos juego que buenísimo, uno se muere. el Wolfenstein. Ese sí es un juego al estilo clásico, donde 3 balazos son suficientes para matarte y la vida no se te regenera, tienes que buscar botiquines en el camino. Para mí personalmente ese es el camino de los shooters. Como The Last of Us. Sí, correcto. Bueno, entonces eso me surge antes una pregunta que he hecho, pues que supongo la queríamos discutir, entonces es más fácil sacar nuevo contenido o continuar sacando viejas joyas, porque pues parte del secreto de los remakes es que eh, el enfoque es público como nosotros, gente que jugó el juego original, que está interesado en el remake por el simple hecho de que ya disfrutó el juego original. O sea, eso ya es como un punto a favor que van a tener desde cero, o, o creen que sí sería exitoso todavía crear un nuevo contenido. Depende mucho, porque yo considero que a nivel intelectual ya nos estamos, o el mundo del videojuego se está quedando un poco corto en cuanto a nuevas franquicias que sean exitosas o que nos ofrezcan historias interesantes. Yo digo, entre que un estudio vaya a sacar un juego que sea malo, yo prefiero que saque un buen remake. Sí. Mm, yo diría algo que, en mi opinión personal, por ejemplo, hay ahorita juegos en, digamos, tercera persona o tipo góticos, o digamos, como este tipo de nicho en el que yo diría como que Alfredo y yo nos centramos más, am, en el que, por ejemplo, está Dishonor y Thief, que son juegos relativamente más nuevos, eh, que yo diría lo que vende es la jugabilidad, es la experiencia sí, y la historia. Y son franquicias nuevas, pero am, claramente la gente pues o no las conoce mucho, pero yo diría que es exitoso en la medida en la que
la- digamos, las popularicen más, las que saquen más de una sola entrega en la que la gente empiece a verlo como un clásico, en que serían exitosos ya como una saga y no como un juego independiente, como Wolfenstein lo sería también. Digamos que en ese caso es que crear nuevo contenido creo que para mí se ha vuelto más tedioso porque de tantos videojuegos y tantas historias que ya se han contado y se han desarrollado, ya los desarrolladores están optando por remasterizar más porque las ideas se están acabando. Sí, y aparte de que las ideas se estén acabando, hay que tener en cuenta que el panorama es muy amplio. Y el hecho de que tú saques un juego totalmente nuevo, una nueva franquicia, una nueva IP en este caso, tú la lanzas y prácticamente quedas a la deriva, porque el catálogo es muy amplio. El hecho de que el tuyo destaque quiere decir que es muy bueno y no todos los estudios van a contar con esa suerte. Entonces yo creo que poniéndose en la balanza, muchísimos optan por, obviamente, la remasterización que ya cuenta con un renombre, sea de usuarios que en su momento lo jugaron y ahora lo piensan jugar nuevamente, o usuarios que simplemente hayan leído sobre el juego y digan, bueno, este juego en su momento fue bueno, me aventuro a jugarlo ahora. Entonces yo creo que por ese lado sí está un poco complicado. Bueno, y entonces una pregunta un poco más neutral sería, entre una remasterización y una saga que esté en funcionamiento, como por ejemplo sería, listo, un remake de los primeros Medal of Honor versus el nuevo Call of Duty. Ahí ya el tema es más complicado porque ya depende cómo desarrollen ese nuevo Medal of Honor. No, yo creo que Eh, a todos nos va a ganar en esos casos el factor nostalgia. Yo creo que eso es fundamental. sí, pero si el juego resulta una mierda, pues nadie lo va a jugar. No, pero asumiendo que es un buen remake, por ejemplo, Ah, ok. o sea, Asumiendo que porque, es un buen remake y que es un remake, digamos, a la par de un buen juego shooter, sí, ahí sí concuerdo totalmente con Alfredo. La nostalgia nos va a ganar y les va a ganar a muchos. aunque yo me Y atrevería a los, decir que, sí, aunque yo me atrevería a decir que depende del público, porque, pues, o sea, yo que tengo el Call of Duty Advanced Warfare y juego de vez en cuando me da el aburrimiento pongo una partida online, digo, eso está repleto de niños chiquitos por todo lado. Y no es mucho que esa gente vaya a comprar el remake del dígalo Medal of sin Honor. asco, niños rata, niños rata. Niños rata. Bueno, hay niños rata. Entonces, Sí, pero si hay jugadores que, es que eso también, o sea, los niños ratas, no, hablando ya de la parte seria, los nuevos jugadores ya se guían mucho por las opiniones. Entonces, digamos a ese nuevo videojuego, bueno, a ese remake que se supone se haría, ¿no? Sí, dado este contexto que le estamos dando. o sea, el remake vendería porque los jugadores clásicos, los niños ratas seguirían los jugadores clásicos en que ese va a ser buen juego. Sí, las opiniones hoy en día cuentan mucho, o sea, nomás para todo le piden calificación a uno, en una aplicación, en un videojuego, en todo le piden a una vez una calificación. Hoy en día el poder de la red social y todo el contenido de internet hace que sea fácil, si algo es bueno, de engancharse a ese algo. Bueno, respecto a eso de las calificaciones, yo opino que al mundo de los videojuegos le ha hecho como muchísimo daño. Porque anteriormente para uno saber si realmente el juego le iba a gustar o no, tocaba jugarlo. Lo jugaba. Correcto, lo jugaba. Pero actualmente, mira, no falta el que odia ese género, que el juego no fue de su agrado, que simplemente no recibió lo que esperaba o algo así. Y hay juegos que prácticamente desde la salida ya están sentenciados a fracasar por una simple opinión. Y yo creo que muchas veces, sí, le hace daño al juego, cuando realmente ese juego le podría interesar a un público en específico o algo por el estilo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Esa interacción y calificación y opiniones sobre los videojuegos es muy nociva porque sepultan a los juegos sin uno antes jugarlo y pues incluso uno se guía por eso. ¿Sí? Digamos que ya está en una sociedad muy, estamos en una sociedad muy
sea, con mucho ritmo, muy acelerada, y uno se deja guiar también por las opiniones para, o sea, en realidad decirlo, no perder el tiempo con algo que otros dicen que es malo, no dándole la oportunidad a ese juego y que de pronto sí le pueda gustar a uno. Sí, obviamente hay casos de casos, hay casos donde sí realmente eh, vas por mierda y lo que recibes es mierda, no vas a encontrar cobre. Sí, exacto. Ves Pero que vas por cover y encuentras oro. sí, pero yo también muy de acuerdo con eso de que actualmente estamos inundados de opiniones, calificaciones y ese tipo de cosas donde ya realmente forjarte tu idea personal del juego ya está relegado a simplemente leerme una opinión y sin siquiera haberlo jugado decir, no, ese juego es malísimo. Sí, sí, sí. Ya yo creo que la experiencia ha ido cambiando mucho y si así es ahora, yo me imagino cómo será en unos años. No sé si quieren agregar algo más sobre la remasterización de los videojuegos. Listo, entonces yo sí les tengo otra pregunta. Um, Hablando pues de sagas que duran bastante o pues que se, se quedan cortas, ¿ustedes qué pensarían que es mejor? Si en lugar de, con muchos juegos que hacen remakes, o sea, en lugar de hacer un remake del juego, volver a sacar o sea, una nueva saga de dicho juego. Como supongamos ahorita. Si sacaran, yo estoy seguro que si sacan ahorita un juego nuevo de Crash, que es con bueno, mapas nuevos, guarda su parecido con los de Naughty Dog, estoy seguro que vendería muy bien porque sería todo el mundo que viene de tener el boom del remake. Y es digamos, la franquicia, la saga, a Crash como personaje se le quiere. Estoy seguro que sería igualmente exitoso. Y sería una manera de aprovechar que el juego ya, digamos, está y volver a continuar, digamos, explotando la franquicia. Sí, pues yo opino que es muy viable. Si se va a volver a reexplotar X franquicia de videojuegos que de pronto en su momento se dejó inconclusa o se terminó. No sé, por ejemplo, hablando ya, por ejemplo, el de Medieval, se sacaron dos Medieval, se remasterizaron los dos Medieval. Pues ya que se remasterizaron, sáquenle más plata continuando la franquicia, ¿no? ¿Consideran que hay algún juego que a ustedes les gustaría que sacaran una nueva saga y no un remake? Te refieres a una nueva entrega, ¿verdad? Porque la saga se conservaría. Sí, sí, o sea que supongamos sacan una nueva historia de Príncipe de Persia y lo llaman Príncipe de Persia y todo eso, pero no tiene mucho que ver con la saga de las arenas del tiempo y demás. Más o menos lo que intentaron hacer con el del 2010. La arena olvidada. Correcto. Pues la verdad, ahí sí me pones a pensar. Porque, Porque corre el riesgo de que, de que sea peor. sí, 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 es que esa es ya. la vaina. Con una remasterización, vaya y venga, porque vamos a recibir el mismo juego, ya nosotros sabemos en su momento si nos gustó o no. Pero con una nueva entrega, teniendo en cuenta que ya es una saga algo viejita, corre el riesgo de que decepcione. Y exactamente porque uno tiene unas expectativas ya hechas del juego que jugó en su momento. Ok, pero yo Eh, creo que tendría el éxito si, por ejemplo, en el ejemplo, o sea, dándolo, por ejemplo, como yo lo daba, que se hizo el remake, ¿sí? Gustó y se continúe con la saga, ese sí sería algo muy viable. Sí. sí, continuar con la saga tal cual, es decir, continuar, la dejamos en este punto, la retomamos, yo creo que sí es viable. Y si te fijas bien, casi toda remasterización desemboca en dejar algo nuevo, por más que no sea, por así decirlo, una entrega numerada, sí uno que otro jueguito relacionado con el juego remasterizado. Yo creo que la Oye, remasterización es la llave de entrada a una nueva entrega. yo sé que ya pasamos por ahí, pero es que uno va hablando y va recordando. Yo haría un remake de Grand Theft Auto San Andreas. O sacar, por ejemplo, hablando sobre lo que decía Sebastián, un Grand Theft Auto 2, San Andreas 2. Porque es que la ventaja que yo le vería a volver a sacar la franquicia
o sea, sin necesidad de hacer el remake, es que precisamente todavía guarda el factor extra de que es, o sea, aplica la nostalgia de las personas, pero uno no se amarra al prejuicio de que pues tiene que ser como este pedazo del juego, como, o sea, es como las ventajas del remake sin llevarlas de perder de que tiene que ser igual al juego original. Eso que dijiste, Sebastián, está para inmortalizar. Sí, yo creo que tiene mucha razón en lo que dice. Y yo creo que casi todos cuando terminamos un juego que nos haya gustado muchísimo, quedamos como con esa sensación de que nos falta algo, como que quedamos incompletos. Y continuar con la historia a partir de donde la dejamos, en ese momento en el que quedamos con la intriga de ver qué pasaría así o cómo podríamos hacer tal cosa, yo creo que compraría muchos usuarios. ¿Sí? Por ejemplo, un juego con el que me pasa eso sería Dante's Inferno. Yo sé que, bueno, Dante's Inferno está basado en la novela y pues que en teoría es la versión del juego del libro, cosa que de hecho podrían hacer los diseñadores de videojuegos ahorita. Hay mucho libro, adaptaciones de películas y demás, así que me atrevería a decir que de dónde sacar nuevas ideas hay, pero bueno, hablando de Dante's Inferno sin salirme mucho del tema, ah, pues sí, o sea, sacó, o sea, fue bajo hasta el infierno por el diablo y eso, y al final vimos como que el diablo se escapó y todo. Ah, a mí me gustaría mucho ver alguna versión, nueva versión del juego en el que Dante, no sé, tiene que volver al diablo al infierno o algo por el estilo. Sí, sí, sería interesante, la verdad, ver esas opciones, ese panorama de posibles continuaciones de esos juegos que nos agradaron tanto en su momento. Bueno, ya para rematar y finalizar, les voy a hacer una mini encuesta. Escojan una o la otra. ¿Ustedes prefieren jugar algo remasterizado o un contenido nuevo, pero bueno? O sea, que las dos entregas sean excelentes, pero una es remasterizada y la otra nueva. Y solo tienen plata para comprarse uno. Me quedo con la nueva, asumiendo que es buena, porque me daría la posibilidad de conocer una nueva historia, asumiendo que va a ser buena. Correcto, yo también, y de hecho tengo un ejemplo perfecto para eso. Por ejemplo, God of War. Es un juego que me encanta, es un juego que le han hecho remasterización del uno y el 2 en gráficos, y sin embargo sigue sacando entregas nuevas. Supongamos que en un momento sacasen que otro remake de de los juegos viejos. La verdad, pues, o sea, si de verdad me gusta el juego, yo aún puedo jugar la versión vieja, no tiene ningún problema. De hecho, me compré hace poquito la versión de colección y estoy volviéndome a pasar los dos primeros. Y ahorita con el nuevo que va a salir en el que Kratos tiene barba y demás, o sea, el juego, el hecho de que sea nuevo vende más, porque siempre puedo volver al juego viejo. O sea, la remasterización no me hace falta para disfrutar el juego. Sí, Correcto, muy de yo acuerdo. Yo concuerdo. también le tengo muchísimas ganas a la nueva entrega, que ojalá y sea posible disfrutarla el otro año, aunque lo dudo, porque apenas lo que vimos fue un tráiler muy cortico de Kratos con su hijo. Sí, yo concuerdo con todos y que en conclusión también, sí, la nueva entrega es muy buena, sobre todo lo que dijo Alfredo. Enmarquemos esa frase, por favor. ¿Cuál? Enamorarnos con una nueva historia es mejor que ya volver a una historia que ya habíamos completado. Yo creo que remakes tendremos, mira, por Siempre. montones de aquí en adelante, porque debemos tener en cuenta que con cada nueva generación nos van a dar una remasterización, por lo menos de algún título de la generación pasada y de los que hay de ahí para atrás. Entonces, eso es lo que Sí, viene para que disfrutemos. los remakes siempre van a estar porque igual las generaciones siempre van a pasar. Entonces, muchas gracias muchachos por este tiempo de conversa sobre el remake o la remasterización de los videojuegos. Y creo que hoy damos por finalizado el podcast. Entonces, yo creo que nos veremos en unos 8 años hablando de uno de nuestros títulos del momento ya remasterizado. Sí, ya nos veremos con Call of Duty 15. Uf, no, yo esa franquicia sí ya la dejé tirar hace rato. Bueno, pero el Pero Club de sí, los que sí, no han dormido vuelven de hoy en ocho con otro tema, ¿no? Sí, listo. Chao, chao.
Yo tengo sueños húmedos, pensamientos oscuros y Indecentes. todo lo mundano que se puedan imaginar. Sí, buenas. ¿Aló? Aló, porque ¿Aló? ahí no sé qué espera que diga. Una opinión, me van a seguir, estoy hablando solo, se cortó la llamada. Así, pues no tengo nada que decir.